Buenas tardes, ingeniero. Ahí está, gracias. Mm, Excelente. Muy bien, vamos a continuar entonces. Ajá, estábamos. eh, ya, muy bien. A ver, teníamos que ver el cambio de esfuerzos efectivos, básicamente. Muy bien, estamos ya en la última parte y vamos a ver este detalle ahora sí. Muy bien. Ups. ¿Me confirman si ya pueden ver la presentación? Sí, ya se ve, ingeniero. Muchas gracias, Jorge. Muy bien, a ver, bueno, el día de ayer habíamos revisado justamente estos cálculos de esfuerzos efectivos, considerando de que exista flujo en una en la dirección ascendente hacia arriba, pero también en la dirección hacia abajo, ¿no? Como flujo descendente, y era que en ambos casos veíamos que se daba pues una variación de las alturas piezométricas a lo largo de la muestra de suelo o por donde va a circular el agua, ¿no? Entonces veíamos que ocurría aquello. O sea, notábamos que cuando estábamos más cerca del punto, o sea, donde el flujo está más cerca, pues la altura piezométrica era mucho más alta, ¿no? Y a medida que que el flujo va avanzando en esta dirección, pues notamos que esa altura va a ir bajando, ¿no? Y algo nos decía, pues que probablemente la tendencia, pues es lineal en un suelo uniforme, obviamente, ya, es decir, en un suelo uniforme o en el mismo material, esto va a ocurrir, va a haber una tendencia lineal, ya sea en esta dirección o en la otra dirección, como hemos visto, ¿no? Pero va a ser lineal. Hemos notado que en uno de los casos, para una condición dada, en el ejemplo que nos hemos mostrado, pues veíamos que en flujo ascendente, pues se generaba un problema, ¿no? Un problema de falla que está asociado justo con el esfuerzo efectivo, ¿no? Cuando el esfuerzo efectivo es cero, pues significa que no hay contacto entre las partículas. Y si a cierta profundidad ese valor de esfuerzo efectivo es cero, pues significaría que esas partículas ya se han separado y las partículas ya estarían en una condición de flotación, por tanto, una condición de falla. Entonces es otra cosa que nos muestra el concepto de esfuerzos efectivos para el caso de flujo ascendente. Para el caso de flujo descendente, que era este caso, al contrario, entonces, bajo las mismas condiciones, veíamos que más bien el esfuerzo efectivo incrementa, ¿no? Sufre un incremento ya en función a la profundidad. Va ganando más bien un valor más alto. Y eso es lógico, ¿no? Porque las partículas están siendo de alguna manera presionadas pues hacia en esta dirección, hacia abajo, ¿no? Y obviamente hacia abajo no se va a dar ese efecto de flotación porque no hay un espacio vacío así como en este caso, ¿no? Está todo concentrado, por tanto el esfuerzo efectivo siempre va a crecer. Eran las características que habíamos visto el día de ayer, solo para recordar un poco. Ahora
vamos a ver el tema del cambio de esfuerzo efectivo. ¿Ya? Antes de hablar de la parte teórica, pues voy a hacer una breve introducción aprovechando esta pantalla en blanco, ¿ya? Entonces, ¿a qué más o menos nos referimos cuando hablamos de cambio de esfuerzos efectivos? ¿Ya? Entonces, vamos a imaginar una situación que la denominamos una condición inicial, ¿ya? Aquí voy a decir aquello, ¿ya? Y esta condición inicial, pues, supone que el suelo, bueno, que el suelo está, pues, en su estado natural, ya sin la intervención de ninguna carga adicional. Ya está, entonces vamos a decir, para nosotros va a ser la superficie del terreno, ¿ya? Vamos a suponer además la condición más crítica posible, que es que el nivel freático se encuentre también por ahí, justo en la superficie, ¿ya? Es una condición bastante crítica, pero vamos a suponer aquello para esta condición inicial. Asimismo, voy a suponer que para simplificar esto, el concepto mismo, que el material es uniforme. ¿Ya? Entonces aquí estamos hablando sobre un material uniforme. ¿Ya? Ahí tenemos nuestro material uniforme, no es estratificado, y vamos a suponer que nosotros, por ejemplo, determinamos el esfuerzo efectivo, ¿no? En estas condiciones denominadas iniciales. Entonces, si yo tengo conocido, por ejemplo, el espesor de este estrato que es H, ¿ya? Y yo quiero analizar ya sea la mitad del estrato un pequeño elemento, ya a una profundidad, o si quieren Z, simplemente como lo hemos visto en los ejemplos anteriores, ¿no? Seguramente que el esfuerzo efectivo va a ser fácil de calcular en este punto, ¿no? Entonces voy a suponer, por ejemplo, que el esfuerzo efectivo acá va a ser igual al esfuerzo total, en realidad, ¿no? Al esfuerzo total. ¿Y cuánto será el esfuerzo total acá? A ver, uno podría indicar, claro que sí, va a ser el peso unitario saturado, ¿no? Entonces, peso unitario saturado multiplica a Z, ¿no? Entonces, eso sabemos. Ese es el esfuerzo total en condiciones iniciales para este punto. Pero sé que el esfuerzo efectivo debe ser la diferencia del esfuerzo total menos la presión de poros. Y la presión de poros acá, ¿cuánto va a ser? Si yo instalo un piezómetro acá, imagino que instalo un piezómetro por acá, ¿ya? ¿Dónde me va a marcar el agua? ¿No? Voy a suponer una condición hidrostática además, ¿ya? Donde no hay movimiento del agua, ¿ya? Va a ser una condición hidrostática. Por tanto, el nivel freático en este piezómetro pues me debería de marcar exactamente a este nivel. Y la altura piezométrica para esto también sería Z. Por tanto, acá tendría que la presión de poros va a ser igual a la altura piezométrica, que es Z, multiplicado por el peso unitario del agua. Eso ya lo sabemos, ¿no? De concepto ya sabemos calcular aquello. Esa sería la situación inicial para este pequeño elemento ubicado a una profundidad Z. Ahora, si alguien quiere ponerle, por ejemplo, algunos valores, que diga Z es igual a 2 metros, por ejemplo, esto que maneje igual a 40, por ejemplo, no, perdón, 20, estoy ya queriendo darles unos datos que no tienen sentido, ¿no? Que esto tenga un valor de 20, por ejemplo, una condición saturada,
y que el peso unitario del agua sea igual a 10, seguro que puede calcular, ¿no? A ver, peso unitario del agua igual a 10 kilonewtons metro cúbico. Seguro que puede determinar un cierto valor, ¿no? Ya si quiere lo hace y si no lo dejamos ahí libre. La idea es entender, ya, la idea, y aquí quiero que todos estén atentos, por favor. La idea es entender que esta situación corresponde a una condición inicial, donde el terreno está en un estado natural, por así decirlo, ¿ya? Pero ahora, ¿qué pasa si nosotros hacemos un análisis, ¿ya? El mismo terreno, voy a suponer que estoy en el mismo terreno, pero a la cual la voy a denominar una condición final, ¿ya? La voy a condición, una situación final, una condición final, etcétera. ¿Y en qué va a consistir la situación final? Miren que es el mismo material uniforme, etcétera. No estoy diciendo qué material todavía es, solo estamos diciendo que es uniforme. Vamos a suponer que, por ejemplo, también el agua sigue en el mismo lugar y vamos a posicionarnos también en el mismo elemento, a la misma profundidad Z, ¿no? Estamos viendo la misma situación. Pero ¿en qué va a diferir la situación final de la inicial? En que ahora, por ejemplo, yo le debo aplicar una cierta carga a este terreno. Vamos a suponer que queremos instalar un tanque de almacenamiento, simplemente, ¿no? Entonces, si quiero incorporar un tanque de almacenamiento en la superficie del terreno, y vamos a decir que tenga además un eje similar a esto, ¿ya? Entonces aquí va a estar nuestro tanque de almacenamiento, ¿ya? Ese va a ser nuestro tanque. Ya yo en esta zona necesito incorporar un tanque de almacenamiento, ya que va a almacenar, digamos, agua, ¿ya? Y va a tener un límite por ahí, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué hace en realidad este tanque de agua? ¿Qué está haciendo? Lo que está haciendo es transmitir un esfuerzo uniforme al terreno, ¿no? Puede ser en términos de peso, ¿no? El peso del agua más el tanque está transmitiendo una carga al terreno. Esa es mi situación final. Entonces yo puedo decir que esto va a transmitir una carga distribuida en esta zona, por ejemplo, ¿no? Una carga distribuida que la puedo llamar una carga, es habitual llamarle una carga distribuida, una carga Q, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, solo se me ocurre que todo el peso, toda la carga que va a distribuir el tanque corresponde pues a un valor de 50 kilopascales, por ejemplo. Esto en presión, ¿no? Si yo lo veo esto en planta, seguramente aquí voy a tener una vista en planta, algo así, ¿no? El tanque puede ser rectangular, cuadrada, no sé, o circular inclusive. Supongamos que es circular, ya por tanto tiene un diámetro. Bueno, aquí lo voy a ver de esta manera, ¿no? Y lo que estamos viendo acá es básicamente el diámetro, ¿no? Es un corte ahí. Y está distribuyendo de manera uniforme en toda esta área, pues, el peso que transmite toda la estructura. La pregunta es ahora, ¿qué creen que ocurre con el esfuerzo efectivo en este punto y ahora en esta condición final? ¿Qué creen que ocurre? ¿Será que se mantiene de igual manera? ¿Será el mismo valor, por ejemplo?
¿Qué le suena? Cambia. Seguro que va a cambiar dependiendo también de esto, ¿no? No sé si recuerdan. Voy a hacerlo aquí. ¿Se acuerdan de esto? ¿Qué se llama? Bulbos de presiones. Exacto. Es el famoso bulbo de presiones, ¿no? El famoso bulbo de presiones. Aquí vamos a empezar a ver ese detalle. Ya, ahora no, pero solo para recordar, he dicho muy bien, si el bulbo de presiones estuviera de esta manera, este punto, este elemento, pues se encuentra dentro del bulbo de presiones. Y ya habíamos dicho del concepto de bulbo de presiones, que todo elemento que esté en esta zona, dentro de esta zona, pues va a sufrir cambios. Y seguro que el esfuerzo efectivo va a ser un cambio que también va a sufrir. Se va a dar un cambio en los esfuerzos efectivos. Es por eso que cuando hablamos de este punto, del cambio de esfuerzos efectivos, pues debemos entender que va a ocurrir una situación inicial y vamos a pasar a una situación final. O sea, que para hablar de cambio de esfuerzos efectivos debemos hacer un cálculo o un análisis en una condición inicial y posteriormente debemos hacer en una condición final y ver qué ocurre, cuánto cambia, incrementa, reduce, etcétera, ¿no? Entonces, en este apartado, justamente vamos a ver ese efecto del cambio. Pero todavía vamos a hacer un análisis más interesante. Aquí yo había dicho, pues estamos hablando de un material uniforme. Ahora vamos a ver, por ejemplo, y deberíamos de ver qué pasa cuando este material uniforme es una arena. O qué pasa si este material es una arcilla, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa si el material uniforme es arena o es arcilla? Eh, ¿Cómo se dará el cambio? ¿En qué afectará? ¿Qué cosas pueden ocurrir? Obviamente ya entendemos que aquí hay una carga que va a hacer que va a cambiar el esfuerzo efectivo. La conclusión es eso, va a haber un cambio. Todavía no sabemos cómo se va a dar ese cambio, pero ya seguidamente pues vamos a ir analizando ese detalle. Entonces, bueno, aquí el ejemplo yo lo he hecho para un material uniforme, ¿no? Podía yo haber considerado pues diferentes materiales. Probablemente aquí haya una capa intermedia, otra, etcétera, etcétera. Pueden haber varias capas, ¿no? Y tenemos que ser capaces de calcular nosotros esa variación del esfuerzo efectivo también en función de la profundidad. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Pero para hacer eso, para hacer este trabajo que, claro, lo he descrito de manera práctica ahora, ¿ya? Esquemática también, pues necesitamos conocer algunos conceptos importantes. Lamentablemente aquí les digo, no es un cálculo netamente numérico, sino que también interviene el concepto, ya la parte conceptual necesitamos entender acá. Entonces, primero, para hablar de esto, pues vamos a revisar un poquito el concepto, ya, y obviamente el concepto que aparece en nuestro texto guía, ¿no? Entonces, extraído de ahí, vamos a darle una pequeña lectura, algunos puntos específicos, y con eso, pues, recién vamos a empezar a ver el cálculo mismo del cambio de esfuerzo efectivos.
¿Tuvieran alguna consulta hasta acá? Espero que como introducción esto haya servido para entender aquello. Voy a borrar todo esto. A ver. Y borrar allá. Muy bien. Ahora sí, vamos a hacer la revisión conceptual. Primero, ¿ya? Dice, cuando un suelo saturado está sujeto a un aumento de esfuerzos, ya hay que entender que ese aumento o incremento de esfuerzo corresponde a la aplicación de algunas cargas, ¿no? Como son el peso de las estructuras, por ejemplo, ¿no? En nuestro caso. Y esto es importante. Dice, entonces el agua, no sé, el agua en los poros del suelo tiende a querer fluir a zonas de menor presión, lo que significa que se produce un aumento en la presión de poros del agua. Miren lo que nos está diciendo, ¿no? O sea que cuando, bueno, el bulbo era que no lo borre, pero bueno, teníamos ahí un bulbo de presiones ahí definido, ¿no es cierto? Ahí estaba la carga, etcétera. Dice el agua que va a estar aquí adentro, o el agua que estaba acá, pues sufre un incremento rápido por la aplicación de esta carga aquí. Y el agua que está aquí, pues empieza a buscar unas zonas de menor presión. Y obviamente las zonas de menor presión van a estar fuera del área del bulbo de presiones, ¿no? Entonces van a empezar a querer salir así en todas las direcciones. Así, el agua, ¿no? Debido a la presión de poros, pues va a intentar salir así a otras zonas, ¿ya? Y aquí lo importante, ¿no? Dice, la velocidad del flujo, o sea, la verdad con la que el agua va a salir de toda esta zona, depende de ese parámetro importante que es la permeabilidad, o el coeficiente de permeabilidad, o el coeficiente de conductividad hidráulica, que también así se la conoce, pero en realidad todos recuerdan seguramente como un valor de K ahora, ¿no? Entonces depende mucho de aquello. Y ahí viene la primera diferencia, ¿no? Dice, en el caso de las arenas y gravas, en el caso de las arenas y gravas, el flujo de agua es rápido, ¿no? O sea que el agua de aquí, voy a aplicar la carga y el agua sale rápidamente. Eso me está diciendo. El agua es rápido debido a que estos suelos son muy permeables, o sea, además se consideran como suelos permeables. Mientras que en el caso de que si el suelo fuera arcillas o limos, el flujo del agua es lento, o sea que cuando estamos con arcillas aquí se genera un exceso de presión de poros que se va a mantener por un determinado tiempo todavía, ¿no? Entonces, ¿por qué se da esto? Porque estos suelos arcillosos son suelos, pues, poco permeables, ¿no? O sea, no digo impermeables porque en función al tiempo, esto en varios años, bueno, no sé, meses, años, etcétera, el agua va a salir, pero muy lentamente, pero va a salir de acá. Pero para el cálculo del cambio de esfuerzo efectivos debemos considerar esa situación posible en el caso de las arcillas. Y hay que ver cómo afecta al cálculo de esfuerzo efectivo. Ya, entonces estén atentos a ese detalle. Si es arena, no hay problema, dice, reitero, el agua sale rápidamente y, bueno, no se genera un incremento en la presión de poros. El agua salió rápido y, bueno, entonces los cambios se dieron rápidamente. ¿Seguro? Simplemente ese detalle, ¿ya? Eh, el comportamiento ingenieril, dice, en suelos saturados de grano fino, ¿ya? Y cuando hablamos de grano fino hacemos referencia a las arcillas y los limos, ¿ya? Esto es importante, ¿ya? Dice, deriva de la interacción entre estructura esquelética, bueno, la estructura esquelética del suelo, que es la que se va
comprimir o se va a deformar en realidad, toda la parte sólida es la que sufre esas compresiones o deformaciones, ¿ya? Y el agua en los poros relativamente incompresible. Esta es una hipótesis. El agua ya se considera para este caso que no se deforma, es incompresible, se dice. ¿Ya? Entonces una hipótesis válida para tener en cuenta. Ahora, los cambios rápidos en las cargas externas no producen un cambio inmediato en el volumen del suelo, debido a la resistencia al desplazamiento del agua en los poros. Por lo tanto, la configuración estructural del suelo no cambia inmediatamente. Sin embargo, al transcurrir el tiempo, el agua en los poros va acumulando, más bien va evacuando a zonas de menor presión, ¿ya? A zonas de menor presión, lo que provoca cambios en la configuración de la estructura del suelo que provocan cambios de volumen en el suelo. Este fenómeno se conoce con el nombre de consolidación de suelos y se lo entenderá mejor, dice, en el análisis de un modelo mecánico que simula el comportamiento de un suelo sometido a un rápido cambio de esfuerzos. Lo que trata de decirnos todo este párrafo es lo siguiente. Ya voy a tratar de decirlo en mis palabras, así como se entiende y como deberíamos manejarlo. ¿Ya? Nos está diciendo, cuando tú tengas suelos arcillosos en la zona donde vas a determinar el esfuerzo efectivo, ya ten mucho cuidado. Considera estas cosas que decimos acá. Considera que el agua, así como lo habíamos visto acá, el agua no va a salir fácilmente de la zona de presión, se va a quedar mucho tiempo, ¿ya? Y ese tiempo puede ser meses, años, que va a estar ahí. Y eso significa que se genera un incremento de presión de poros en esa zona. ¿No es cierto? Entonces el esfuerzo efectivo debe considerar, más bien, o el cálculo del esfuerzo efectivo debe considerar este efecto del incremento de presión de poros. Si no consideras eso en suelos arcillosos, reitero, ¿ya? Tu cálculo va a estar mal. No la puedes hacer esos cálculos como lo hemos visto aquí, por ejemplo, ¿no? Así de simple, ¿no? Ahí ya no funciona ese detalle. Haciendo claro la teoría, haciendo vas a tener mucho cuidado con este incremento de presión de poros. Ya es todo lo que básicamente puedo resumir en realidad de todo esto, ¿ya? Se va a dar, dice, en mucho tiempo esto se va a hacer cero, en mucho tiempo, pero ese proceso por eso se denomina consolidación de suelos. Ha sufrido un cambio por consolidación de los suelos. ¿Ya? Entonces, eso en cuanto a los suelos de grano fino, que son las arcillas y los limos. ¿Ya? Por tanto, ya como estamos hablando de tiempo, he incorporado ese contexto tiempo, ¿no? He dicho que puede ocurrir en mucho tiempo o puede ocurrir rápidamente, ¿ya? En el caso de las arenas, pues va a ser un caso bastante rápido de esos cambios, no va a haber mucho problema. Pero en el caso de las arcillas, pues debemos tener esa consideración. Debido a aquello, se define condiciones de análisis o condiciones de cálculo de esfuerzos efectivos, ya denominados condiciones a corto plazo o condiciones también se las denomina no drenadas. O sea, que estamos hablando de que vamos a hacer un cálculo casi inmediatamente después de aplicar la carga, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, mi superficie, yo aplico la carga y, bueno, ni bien termine de construir esto, debería de analizar cómo está el esfuerzo efectivo ahí. A eso se refiere cuando hablamos de una condición a corto plazo, casi inmediatamente después de la finalización de la construcción, por ejemplo. ¿Ya? O también se denomina, o esta situación podemos analizarlo, dice,
o de conocerla como una condición no drenada, porque en este tiempo corto ya el agua no ha drenado o no ha podido moverse todavía a otra zona, ¿no? Pero es característico de esta condición a corto plazo lo siguiente, ¿ya? Estas condiciones se presentan cuando un suelo se produce un incremento de esfuerzos que provoca que el agua tienda a fluir hacia afuera y este flujo de agua en los poros es obstaculizado debido a que el suelo es poco permeable, lo que ya hemos dicho. Las arcillas tienen esta característica, como en el caso de las arcillas y los limos. Pero, dice, también se presenta o puede presentarse este caso cuando el ritmo de aplicación del incremento de esfuerzos es demasiado rápido y no permite el flujo de agua en los poros. Es menos probable esto, pero es una posibilidad. Pero lo más tal vez característico de un análisis en condiciones a corto plazo, pues está relacionado con las arcillas y los limos. Debemos asociarlo entonces de esa manera. Tenemos otra condición que la denominamos condición a largo plazo o también condición drenada. ¿Ya? Estas condiciones, dice, se presentan cuando el suelo se produce o cuando en un suelo se produce más bien un incremento de esfuerzos que provoca que el agua tienda a fluir hacia afuera y este flujo de agua en los poros fluye casi sin ningún obstáculo debido a que el suelo es muy permeable, ¿no? El agua circula fácilmente, como en el caso de las gravas y las arenas. O sea que el análisis o el cálculo del esfuerzo efectivo en condiciones a largo plazo es característica para gravas y arenas. Dice, pero también, ya siempre, ¿no?, se presenta este caso cuando el ritmo de aplicación del incremento de esfuerzos es lo suficientemente lento como para evitar que se produzca un aumento en la presión de poros. O sea, que, por ejemplo, construyamos un edificio, pues, en 1 o 2 años. Vayamos construyendo primero las fundaciones, la dejemos ahí por un tiempo, coloquemos la primera losa, la dejamos por otro tiempo, luego colocamos la segunda losa después de, no sé, de 6 meses, más o menos, y vamos haciendo progresivo, ¿no?, esa construcción. Entonces, también ahí podemos hablar de un análisis en condiciones a largo plazo, ¿ya? Pero eso es muy poco probable, ¿no? Casi todos, más bien al contrario, pues tienden a construir lo más rápido posible las estructuras, ¿no? En el menor tiempo posible. Entonces, ahora vamos a hablar bastante de las condiciones de análisis a largo plazo y las condiciones de análisis a corto plazo, haciendo esta diferenciación siempre. Arcillas, aquí gravas y arenas. Ya, entonces, para entender mejor esto, ya, y reforzar un poco la introducción que habíamos realizado, vamos a presentar este modelo mecánico, ya presentado para suelos arcillosos. Modelo mecánico para suelos arcillosos. Entonces, vamos a suponer, este es un modelo que lo hemos extraído también del texto, ya que contamos con este modelo mecánico, ¿ya? Y es un recipiente en realidad donde se instala un piezómetro también en la base de este recipiente. Ya la característica de esto es que este recipiente tiene pegado un émbolo por acá, un émbolo que está unido a un resorte, ¿ya? Inicialmente, pues, el agua está aquí lleno en el recipiente y el peso del émbolo obviamente va a tener un peso este émbolo de acá,
¿no? Entonces va a estar siendo transmitido este peso del émbolo pues a través de los resortes hasta aquí, a la base, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que representa, por ejemplo, el resorte? El resorte representa pues a la estructura sólida de los suelos, ¿no? Ya sean los minerales, las partículas sólidas, todas las partículas sólidas son representados por este resorte. Los vacíos, bueno, en este caso estamos hablando de suelos saturados. Bueno, los vacíos estarían representados por toda esta zona, ¿ya? Y como está lleno de agua, pues se supone que los vacíos están siendo ocupados más bien por agua, ¿no? Entonces estamos en una condición de suelo saturado. La carga P que aparece acá representa al peso propio del mismo suelo, solo el peso propio del suelo, en condiciones iniciales, por así decirlas, ¿ya? Y como estamos en una condición inicial, a lo mejor la anotaremos por acá, es de la situación inicial, ¿ya? El del terreno, si yo quisiera, podría hacer la representación como la he hecho en la introducción. Esta era mi situación inicial, tenía un suelo uniforme, había hecho un análisis, por ejemplo, a un punto, de un punto ubicado a una profundidad Z, el agua estaba aquí completamente saturado, ¿recuerda? Entonces, estaríamos en este modelo, pues representando esta situación inicial. ¿Ya? Entonces vamos a decir, muy bien, en este caso, el esfuerzo efectivo puede ser calculado seguramente de la siguiente manera. En este caso, el esfuerzo efectivo, para este caso, solamente va a ser transmitido, pues, este peso que representa el peso propio, ¿no? Aquí hay un error, este no es P, ya en realidad aquí deberíamos de decir que el incremento en la presión de poros, este es un error, no sé por qué aparece allí, se me ha pasado, es igual a cero. O sea, una condición inicial, aquí la presión de poros tiene un cierto valor único, por tanto, el incremento en la presión de poros pues, es igual a cero. No hay ningún incremento adicional que se produzca en estas condiciones. ¿Ya? Estamos viendo que este émbolo tiene unos orificios en la parte lateral, ¿ya? Y son unos orificios que pueden ser considerados, por ejemplo, pequeños, ya que van a representar, por ejemplo, a la conductividad hidráulica del material. O sea, si es muy pequeño, esto será representará la conductividad hidráulica de las arcillas. Si este orificio es más grande, pues representará la conductividad hidráulica de las arenas, ¿no? Entonces, esa es la idea de este modelo mecánico. Tratar de reproducir las condiciones naturales del terreno en este pequeño esquema, ¿no? Y ahora empecemos a ver lo siguiente. ¿Qué pasa si ahora tenemos una situación donde nosotros incrementamos una carga, que es lo que generalmente hacemos, ¿no? Le ponemos una carga a la condición inicial. Si me vengo por acá, bueno, estoy aquí en el terreno, este está saturado, etcétera, es mi estrato uniforme, aquí está mi elemento a una profundidad Z, etcétera. Pues ahora lo que estoy suponiendo es que le estoy colocando una cierta carga aquí al terreno. Eso estoy imaginando en este modelo y que para este caso, bueno, está representado por delta P, ¿no? Eso estoy haciendo. Entonces dice, vean que estamos analizando el caso de los suelos arcillosos, ¿no? Entonces, si ocurre esto, dice, ni bien le he aplicado esto, bueno, o sea, como le he aplicado recién, es inmediato, entonces esta situación puede ser conocida como una condición a corto plazo. Aquí está.
una condición a corto plazo. O sea, acabo de agregarle, incrementarle esta carga delta P. ¿Qué va a ocurrir en los suelos arcillosos? Ya hemos visto, ¿no? Les he mostrado hace un momento, se va a generar una zona de presiones seguramente por acá, etcétera. Voy a tratar de volverlo a dibujar de esa manera, ¿no? Tenemos ahí un bulbo de presiones y en las arcillas, como ya habíamos dicho, se tiene la característica de aquí se genere un incremento en la presión de poros. ¿Ya? Entonces, volviendo al modelo ahora, decimos muy bien, en este caso, como hemos incrementado aquí este delta, pues vean que para empezar la altura piezométrica acá ha subido en este piezómetro. Se encontraba acá al inicio, bueno, ahora ha subido hasta acá, ¿no? Y ha generado un incremento delta P sobre el peso unitario del agua, ¿no? Entonces, esta es la altura piezométrica, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, en este caso, si uno recuerda la ecuación de presión de poros? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es la ecuación de presión de poros? Altura piezométrica por el peso unitario del agua, ¿no? Entonces, estoy viendo acá que la altura piezométrica ha crecido. Si despejo altura piezométrica de acá, vean que va a ser, debería de ser presión de poros dividido entre el peso unitario de agua. ¿Y qué aparece acá? Aparece delta P. ¿Eso qué significa? Que, se ha elevado, ¿ya? La misma magnitud en la que hemos incrementado la carga. Por eso decimos, entonces aquí se ha dado un incremento en la presión de poros igual al incremento de carga, ¿no? Condiciones a corto plazo. ¿Qué pasa con el esfuerzo efectivo en estas condiciones? El esfuerzo efectivo es todo esto, ¿no? Sigue siendo igual que el peso propio, o sea, sigue siendo igual que en la condición inicial. No ha cambiado. ¿Por qué no ha cambiado? Porque todavía esta carga no se está transmitiendo hacia el resorte. En otras palabras, ¿quién está resistiendo este peso? Pues es el agua a través de ese incremento en la presión de poros acá. El agua, entonces, en una condición a corto plazo, empieza a resistir ya al terreno. Perdón, a la carga incrementada. Por eso el esfuerzo efectivo sigue siendo igual, ¿no? Y si el esfuerzo efectivo sigue siendo igual, pues el cambio de volúmenes, o sea, va a ser igual a cero. No hay deformación. Sabemos por concepto y recuerdo, para los que sí no han estado atentos, que el esfuerzo efectivo es el que controla el cambio de volumen o el que controla las deformaciones. Si el esfuerzo efectivo es cero o sigue siendo el mismo, como en este caso, pues no va a haber deformaciones y el cambio de volumen es igual a cero. Pero algo debe de cambiar, dicen, ¿no? Acá porque hemos colocado una carga. Lo único que cambia es esto. Y aquí está la clave del éxito. Uno debe tener en cuenta este detalle para el cambio. Entonces, ¿cómo concluimos? Entonces, en este caso de las arcillas, para una condición a corto plazo, yo voy a calcular, ¿ya? Yo voy a calcular o debería determinar la presión de poros en condición final. No se olviden que este es inicial y esta condición también, así sea a corto plazo, pero es una condición final, ¿ya? En condición final, debería de calcularle
como la variación del incremento neto de carga, ya puedo llamarlo también delta P si quieren, pero es habitual, ya vamos a ver que es mejor hablar en términos de delta sigma, por cierto, ya es lo más habitual, pero solo para seguir la nomenclatura acá voy a decir delta P, pero estoy hablando de un incremento de carga, ¿no? En condiciones, en este caso, en relación más bien a la condición inicial, más la presión de poros en la condición inicial, o sea, acá. Así debería de determinar la presión de poros en corto plazo en un suelo arcilloso, porque va a ocurrir esto. Esto me está diciendo. Esto es nuevo para ustedes, ¿no? Esto es nuevo en este caso, pero ya lo estamos aclarando. ¿Qué significa esto entonces? Ah, muy bien. Bueno, yo tenía, por ejemplo, acá calculado mi esfuerzo total en esta condición, ¿no? Puedo haber calculado mi presión de poros y los cuales los voy a llamar inicial. He venido a esta condición para el mismo punto, he calculado, por ejemplo, mi esfuerzo total y la voy a llamar final, y necesito calcular la presión de poros final, ¿no? Y este valor pues debe ser calculado con esta ecuación. ¿Qué es delta P? Bueno, va a ser la diferencia, voy a anotarlo simplemente acá, este delta P o delta sigma, lo colocaré nomás ya como delta sigma igual a delta P, ¿ya? Para no generar confusiones, es igual al esfuerzo final menos el inicial, ¿no? Entonces, podemos tener todos los datos, sí. Vean que aquí aparece la presión de poros en condiciones iniciales también. El delta P puede ser calculado con esta ecuación. Y entonces ya tenemos todos los datos para calcular la presión de poros en condiciones finales. Ahí hay que tener mucho cuidado cuando estamos con suelos arcillosos. Corto plazo. Listo. ¿Qué pasa en la condición a largo plazo? Veamos qué ocurre en una condición a largo plazo. Largo plazo significa que ha pasado mucho tiempo, el tiempo necesario para que el agua salga hacia afuera de esta zona, ¿no? Y eso generalmente se la considera, bueno, está volcado, debería de ser un tiempo infinito, ¿ya? Mucho tiempo significa nada más. Cuando eso ocurra, o pase mucho tiempo, bueno, el agua habrá fluido completamente y el incremento de presión de poros pues se va a hacer nuevamente cero. Por eso el nivel del agua aquí se representa pues como en la situación inicial, o sea, vamos a volver nuevamente casi a la posición inicial. Y vean que en este tiempo, dice recién, ya en este tiempo, el esfuerzo efectivo, que es esto, va a ser igual al peso propio P, ¿no? Más el incremento que se colocó en la estructura, ¿no? Y aquí a largo plazo vamos a decir recién que el cambio de volumen, pues, es mayor a cero. O sea, se han producido deformaciones, si quieren. ¿No ve? Aquí se han producido muchas ya deformaciones, o los asentamientos, como se las conoce. Entonces, en esta condición a largo plazo, si el incremento de presión de poros es igual a cero, ¿cómo debería calcular la presión de poros final
acá. Nuevamente, estamos en la misma zona, mismo ejemplo, aquí ya está la carga, delta P, etcétera, ¿no? Solo voy a repetir esto para que quede claro. Estamos analizando en el mismo punto, a una profundidad Z, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa en esta condición a largo plazo? Bueno, la zona de bulbos, bueno, se mantiene. Bueno, el agua que estaba acá, que teníamos un valor de delta U mayor a 0, ¿ya? Bueno, aquí delta U se hace igual a 0, ¿no? Delta U se hace igual a 0. Y esto entonces nos dice muy bien, para una condición a largo plazo nuevamente, nosotros calculamos aquí el esfuerzo total, la presión de poros final. Y aquí viene el detalle. Este valor de presión de poros final a largo plazo debe ser calculado como siempre calculábamos o como calculábamos al inicio, ¿no? Vamos a calcular con, por ejemplo, la altura piezométrica que me mida multiplicado por el peso unitario del agua. Ahí viene la diferencia. Debo utilizar esto para una condición a largo plazo y esto para una condición a corto plazo. Así de concreto. Suelos arcilosos. Ahí viene la pequeña diferencia. Y ahí esto es algo que a veces muchos no consideran, ¿no? Y muchos no toman en cuenta. Cuando generalmente uno construye alguna estructura sobre un suelo arcilloso, al inicio, por lo general al inicio, pues la estructura está tranquila, está estable, no sufre cambios, no hay nada, ¿no? Es porque, aunque no crean que el agua que está presente en los poros de alguna manera está ayudando, y en realidad eso es lo que está haciendo, ¿no? Está ayudando a resistir esa carga. Pero ya cuando pasan muchos años, entonces se empieza recién a deformar, como hemos dicho acá, ¿no? Se empieza a deformar después de mucho tiempo. Y ahí empiezan los problemas. Y esto es muy común, ¿no? Muchos casos donde, por ejemplo, eh, eh, se tiene estructuras que han sido fundadas sobre arcillas y bueno, al principio estaba todo normal y después de unos 8, 9 años, 10 años inclusive, el dueño, los propietarios empiezan a notar que su estructura empieza a rajarse, ¿no? Después de ese tiempo, recién. Peor aún, y si el cálculo, el estudio geotécnico no ha considerado esos cambios que van a ocurrir a largo plazo, pues están todavía peor, ¿no? O sea, pues los problemas pueden ser mayores rajaduras, etcétera, ¿no? Y que a veces hasta ya no pueden mantener en realidad un buen equilibrio. Y ahí vienen todo aquello, ¿no? Y el propietario se pregunta, pero estaba bien hace mucho tiempo, ¿no? 8 años ya han construido y esto está pasando, ¿qué ha ocurrido? Se empiezan a alarmarse, ¿no? En realidad el efecto es eso, que después de mucho tiempo recién van a venir las deformaciones en ese tipo de materiales. Ya solo para aclarar aquello. Bien, espero que haya quedado claro este concepto del análisis a corto plazo y largo plazo, ¿ya? ¿O tienen alguna consulta? Todo Todo muy claro. claro, Inge. Excelente, muy bien. Entonces espero haber sido lo más claro posible. No se olviden de estas ecuaciones, ya, cómo calcular al corto plazo, largo plazo, etc. Cuando tenemos arenas, pues ya el problema no existe, ¿no? Suelos arenosos tienen la ventaja de tener la conductividad hidráulica bastante alta, ¿no? Bastante alta, está arriba. Eso significa que
el agua fluye rápidamente y en ningún caso, vean, en ningún caso, ni a corto plazo ni a largo plazo, pues vamos a tener incrementos de presión de poros. Siempre va a ser cero. Bueno, esto debería de ser inicial, aquí hay un error, este debería ser inicial y este debe de ser infinito, ahí. Pero vean que ya desde el inicio, que sea a corto plazo, con la misma idea anterior, corto plazo o largo plazo, ya no se tiene incremento de presión de poros, por tanto, en ambos casos o en ambos tiempos de análisis, la presión de poros final debe ser calculada simplemente con esto, altura piezométrica, gama del agua. Así de simple en las arenas. No hay mayor detalle, no es ni siquiera prudente que pues hablemos al respecto, ¿no? Los cambios se van a producir inmediatamente, o sea, las deformaciones se van a producir inmediatamente se aplique la carga o el incremento de carga. No se genera en ningún caso pues el incremento de presión de poros, ¿no? Si a corto plazo ya ha sufrido los cambios, pues a largo plazo, ¿qué va a pasar? Bueno, se mantiene nomás, ¿no? Se mantiene como está. Pues el esfuerzo efectivo a corto plazo ya considera, está tomando ya al incremento de carga, a largo plazo lo propio. El cambio de volumen a corto plazo ya se dio, bueno, a largo plazo probablemente aumente un poquito más, pero es insignificante, ¿no? Entonces ya aquí los cambios se han producido. Esa es la diferencia entre hacer un análisis en un suelo arenoso y en un suelo arcilloso, por ejemplo. En las arcillas hay que tener un poco de cuidado con este elemento. ¿Ya? Y bien, pues ahora lo único que nos falta es pues hablar de lo último, los tipos de carga que existen. ¿Ya? Y ya hemos visto el análisis a corto y largo plazo, esto lo vamos a ver rapidito. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de tipo de carga, generalmente, no está acá, ¿ya? Hablamos de dos cargas principalmente. ¿Ya? Esto lo vamos a hacerlo bastante rápido. Vamos a tener, por ejemplo, solamente un estrato igual para que esto sea bastante fácil de entender. ¿Ya? Y vamos a tener una carga, por ejemplo, que se va a distribuir a lo largo o a una distancia bastante larga sobre la superficie. ¿Ya? Esta distancia va a ser sumamente larga. A este tipo de cargas, en realidad, ya este tipo de carga que se aplica, pues se la denomina carga infinita. Carga infinita. Y hay el otro caso, como hemos visto el caso del tanque, vamos a insistir con ese ejemplo, ¿ya? Un tanque de almacenamiento que me distribuye una carga bien definida, por un diámetro en este caso, o una base puede ser, diámetro o base, al final es lo mismo, en este caso, ¿no? Que se aplica a una zona bastante definida. Este tipo de cargas se las conoce como cargas finitas. Tenemos las cargas finitas. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro tipo de carga? Esta ya sabemos. Va a estar bien marcado por el bulbo de presiones. Aquí el bulbo de presiones pues se representa adecuadamente, ¿no ve? Como hemos visto. ¿Eso qué significa? Que la representación o la aplicación de esta carga ya va a afectar hasta una profundidad de ¿cuánto hemos dicho? Bueno, la voy a dibujar nomás, voy a suponer que estamos ahí, ¿ya? Y que esta profundidad es aproximadamente 2 veces B. Esto es Z. ¿Eso qué significa?
que, que esta carga va a afectar, ya, y hemos visto el concepto de bulbo de presiones, ya espero que lo recuerden, ya, y a medida que va avanzando en profundidad, esto va creciendo. A este nivel, pues la carga actúa con un 100% de su capacidad, y cuando ya estamos acá en el bulbo de presiones, en este límite, ¿a cuánto es? Simplemente el 10%, y eso ya es considerado en la geotecnia como una situación que no va a afectar ya en lo absoluto. Pero esta distribución es gradual, ¿ya? Obviamente esto en la práctica lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Agarramos el eje, tenemos ahí la representación del eje en la dirección Z y podemos representar la carga Q o el incremento de carga, si quieren, en este eje. Como estamos viendo, el 100% está a este nivel, pues seguramente dependiendo del valor, pues Q va a estar actuando de esta manera y luego esto se va a hacer básicamente, a ver, como la teoría dice, bueno, tiene una variación de este tipo, ¿ya? Una variación de este tipo, más o menos. Esa es la forma, ¿ya? Entonces, que debería de calcularse de manera tal vez detallada. Sin embargo, para cálculos prácticos, bueno, no vamos a considerar de esta manera, sino que vamos a suponer ya que este comportamiento, ya este comportamiento no tiene esta forma, sino que más bien tiene un comportamiento lineal. En la práctica se hace aquello. Entonces vamos a decir, aquí está el 100% de Q, ¿ya? Voy a describir esto, no está tan claro. ¿Ya? Entonces vamos a decir, en ese punto está actuando el 100% de Q. Ups. Ahí está, 100% de toda la carga en este punto. Y como ya sabemos, a 2 veces B, ya a 2 veces B, va a estar actuando, ¿qué cosa? Así, va a ser un comportamiento lineal. Aquí vamos a tener el 10% de la carga. Esto es lo que vamos a considerar. Comportamiento lineal. Entonces aquí tienes una especie pues de distribución de presiones uniforme que se va a generar debido a la carga que tenemos, ¿no? Entonces, seguro que es posible, ahora como tenemos un comportamiento lineal, determinar pues, por ejemplo, cuánto le corresponderá a este nivel, ¿no? Cuánto de carga estará actuando acá. El 100% de Q es dependiendo del mismo valor. ¿Cuánto estará acá? Y cuánto será también a una profundidad de 2 veces Z. Entonces, podemos nosotros encontrar pues la influencia de esta carga en función a la profundidad, pues de esa manera, suponiendo que tiene un comportamiento lineal, o sea, hacemos una relación de triángulo seguramente acá, ¿no? No tiene aquí, bueno, esto no es una clase de geometría, pero bueno, ahí puede hacer una relación de triángulos, hacer la diferencia del 10%, acá la diferencia, y aquí tenemos pues un triángulo perfecto y a partir de aquello pues encontrar estos valores a cualquier profundidad. Y ese es el valor que debe agregarle en condiciones finales, obviamente, ¿no? Debe agregar al cálculo del esfuerzo total. Ya seguro que esto lo vamos a ver un poquito más con algún ejemplo, pero así se debe calcular. La diferencia cuando estamos con cargas infinitas, y esto ya para cerrar este punto, es sumamente simple. Cuando la carga es infinita, ahí sí, nos olvidamos del bulbo de presiones, ¿ya? Porque se supone que esta carga está actuando en una longitud bastante larga,
¿ya? Y por tanto, la influencia de la carga infinita a lo largo de la profundidad Z para cualquier punto, ¿ya? Para cualquier punto, siempre va a ser del 100% de la carga Q. En cualquier punto, en cualquier profundidad, siempre se considera como el 100% de la carga Q. Y esto, bueno, esto hace mucho más simple, ¿no? Entonces, para calcular el esfuerzo total, por ejemplo, uno puede simplemente sumarle lo que vale esto. Si esto vale 50, por ejemplo, ¿no? Entonces, al esfuerzo total que calcule a este punto, le sumo un 50. Al esfuerzo total que calcule en este punto, le sumo otro, el mismo 50, y así se debe determinar en el caso de cargas infinitas. Pero mucho cuidado con esto. Aquí no pasa. Si aquí, por ejemplo, Q es igual 50 kilopascales, voy a suponer, 50 kilopascales solamente se afecta a este nivel. Obviamente, ¿cuánto sería acá? ¿Cuánto es el 50% de, perdón, el 10% de 50? ¿Cuánto es? 5. 5, ¿no? Aquí estaría actuando 5 kilopascales. Ya tengo ese dato. Ahora puedo determinar cuánto va a afectar en este punto, etcétera. Eso dependiendo a la profundidad. ¿No es cierto? Que conozco el dato que para el 10% esta profundidad es de 2 veces D. Va a estar en función a este dato. Y bueno, con eso ya puedo calcular, hacer una relación de triángulos y encontrar para cada caso, y ahí sí sumar. Calculo el esfuerzo activo para este punto y le sumo lo que le corresponde. Calculo el esfuerzo total, por ejemplo, para acá, y le sumo el que corresponde a ese mismo nivel. Y así debo trabajar con estas cargas. ¿Ya? Entonces, bien, jóvenes, si tienen alguna duda, adelante, o caso contrario, pues mañana continuamos a partir de acá. ¿Ya? Tengan cuidado con el tipo de cargas que hay, que existe. Bien, creo que no hay consultas. Bueno, vamos a quedar acá entonces. Nos vemos el día de mañana y que tengan muy buenas noches. Hasta mañana, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero, gracias.